Hoy no toca, hoy toca, está con nosotros Valeria Di Bernardo. Este, yo la conocí a través de otro colega, porque escuché, me dijeron que había una charla muy interesante sobre medios de prueba tecnológicos, y la verdad que vi la charla y era así, me pareció interesantísimo. Entonces la contacté a Valeria, no me conocía a ella, o sea, pero gentilmente aceptó brindar esta charla a nosotros, que somos un grupo académico que funcionamos hace 10 años y me toca el gusto de dirigir con otros 5 colegas, que bueno, tratamos de administrar y brindar estas charlas, que por ejemplo tenemos a Daniela Villar, que es una de las moderadoras, a José Luis García Ventureira, y bueno, hay otras que no sé si van a participar, a veces están, a veces no, pero les nombro, son Ana Galeán, Patricia Gómez de Chaco, o sea, intentamos que sea un foro federal que participen abogados de todo el país. También está Diego Souto, y paro de contar, iba a seguir, pero no, ya lo dije a todos. Y bueno, quien les habla, ¿no? Sigo admitiendo. Bueno, entonces le doy la bienvenida a todos los colegas, formalmente. Decirles de que estamos contentos porque nos auspicia hace un mes aproximadamente la editorial Rubinsal, que nos provee del Zoom Premium, o sea, por tiempo ilimitado. Antes éramos pobres porque teníamos que cortarlo a los 40 minutos del Zoom y después seguir. Bueno, gracias a este convenio que hicimos con Rubinsal, ya no tenemos que cortar más. Y las charlas van a ser grabadas, incluyendo esta, que está siendo grabada ahora, y después la subimos al canal nuestro de YouTube. También nos auspicia el grupo de jurisprudencia argentina, que es de un colega y amigo y moderador de la Centeno, que es Diego Souto, donde ahí se puede encontrar frondosa jurisprudencia para el que necesite. ¿Qué más puedo decir? Quienes quieran certificado de esta reunión, no hay ningún problema. En el flyer hay un email, es institutolacenteno@gmail.com. Por una módica suma de 300 pesos se confecciona un certificado de esta charla. Y ahora sí, voy a presentar a Valeria Di Bernardo, que primero te lo agradezco ahora públicamente, Valeria, que reitero para los que no escucharon. A mí, yo escuché una charla que me habían recomendado sobre este tema y me pareció muy interesante porque hoy en día todo se mueve por medios virtuales. A mí me ha tocado, por ejemplo, presentar una demanda hace poco donde era un trabajo en negro y tuve que recurrir sí o sí a los WhatsApp, al Instagram, a Facebook, cuestiones así que, digamos, estamos viviendo en esa época. Y creo que la prueba o el proceso tiene que ir mirando hacia ese lugar también, ¿no es cierto? A veces a nosotros nos pasa, por lo menos a donde a mí me toca trabajar, que es en Capital y en Provincia de Buenos Aires, que los jueces son un poco reacios en admitir este tipo de pruebas, y se exigen muchos requisitos cuando la admiten. Entonces, bueno, me parece un tema interesantísimo en esta época. Bueno, Valeria es abogada, escribana, especialista en Derecho Procesal por la Facultad de UNNE, que es Universidad Nacional del Nordeste. Es una una universidad que está en Corrientes y Chaco, si no me equivoco, funciona en las dos provincias. Especialista en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Especialista en Derecho Procesal por la Facultad del Noreste, creo que eso ya lo había dicho. Doctoranda en Derecho de esta misma facultad. Profesora de grado y posgrado de Derecho Procesal Civil y Comercial y de Procesal Constitucional de la Universidad Nacional del Nordeste.
secretaria relatora penal del Juzgado de Menores número 1 de Corrientes, secretaria de la Escuela Procesal del Nordeste y secretaria de redacción de la revista de la Escuela Procesal del Nordeste también. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, actualmente es la vicepresidenta de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de esa asociación. Es además coautora y coordinadora de más de unas decenas de obras de derecho procesal, que se publicaron tanto en nuestro país como en Brasil. Así que bueno, digamos que lo que se dice en la jerga, un bocho. Es un bocho, Valeria. Así, mira todo lo que tiene, escribe libros, más no se puede pedir. Así que bueno, doy ingreso acá a otros colegas y te doy la palabra. Muchas gracias, Valeria, por tu generosidad y, digamos, sin conocernos, tuvimos esta charla. Muchísimas gracias y te doy la palabra. Adelante, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a vos, Andrés, principalmente por generar estos espacios que siempre son muy buenos en cuanto a la posibilidad de debate, de intercambio de ideas, de conocer las realidades de otras provincias, de otras legislaciones. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste tiene sede en la provincia de Corrientes. En Corrientes Capital está la sede central y tiene extensiones áulicas en el interior de la provincia del Chaco y de la provincia de Corrientes. Okay. En ese sentido, independientemente de la facultad, hay mucha actividad académica, más allá de Capital, en el NOA y en el NEA, entonces tenemos también por ahí la satisfacción de tener un gran semillero, lo digo orgullosamente, porque acá de bocho no hay nada, sino que tenemos muchas posibilidades, tenemos grandes maestros que nos brindan y nos apoyan para el crecimiento de muchos jóvenes que venimos en este camino, así que más que agradecida por ustedes haberse interesado en algo de lo que nosotros hacemos. Probablemente la charla la hayan visto en el marco de la Escuela Procesal del Nordeste, que es donde se hizo un congreso de derecho probatorio. Los invito a los que les interese, hay una obra escrita como marco de ese congreso que se llama Derecho Probatorio, así que todo esto de lo que estamos hablando hoy lo van a poder consultar bibliográficamente. Bueno, agradezco los cumplidos, que son exagerados en cuanto a la presentación, y sí advertirles de que esto no pretende ser, bajo ningún punto de vista, una charla de tipo conferencia magistral, ni mucho menos, sino es plantear una temática con una problemática actual que nos interesa a cualquiera de los operadores del servicio de justicia, llámese abogados en ejercicio, como a la función jurisdiccional en sí, porque también habla de poder mejorar la calidad del servicio y de acceso a la jurisdicción. Por eso la idea es poder hacer una introducción genérica del tema y de la problemática, y obviamente lo más rico será el debate posterior. Bueno, sin mucho más preámbulo, necesariamente cuando hablamos de derecho probatorio, tenemos que recordar de que este derecho está enmarcado como una garantía dentro de lo que es la Constitución, el artículo 18, del debido proceso constitucional. Independientemente de la legislación de tipo provincial de que se tenga, siempre que echemos mano de la raíz constitucional, tendremos que hacer un análisis del debido proceso. Si bien el artículo 18 es muy acotado en cuanto a su redacción, la interpretación y extensión de este artículo es muy amplia. Y ya la Corte ha dicho que parte de este debido proceso constitucional está constituido por lo que es la alegación, la defensa, la prueba y la sentencia. Entonces, como la prueba es parte de la garantía constitucional del debido proceso, siempre cuando hablamos de normas, siempre que hablemos de prueba, vamos a hablar de normas procesales. Siempre que se regule la actividad procesal referida a la prueba, en lo que sea su regulación, producción y valoración, tiene que interpretarse esto de manera de maximizar, es decir, de extender lo más que se pueda este derecho. Esto no es una novedad, lógicamente, todos los que estamos acá ya lo hemos estudiado en el marco de la teoría general de la prueba, pero es sano porque hay veces que vemos que los profesionales y muchas veces también la función jurisdiccional se limita a una regulación de tipo normativa.
Los principios no están regulados en la gran mayoría, sobre todo en los códigos procesales que son más viejos, por decirlo de alguna forma, pero siempre tenemos que tener en cuenta que va a estar vigente el principio procesal de libertad y amplitud probatoria. ¿Qué es lo que implica este principio de amplitud y libertad probatoria? Que todo aquello que no está prohibido por la ley se encuentra permitido. Entonces, en el marco de la actividad probatoria, todos aquellos medios de prueba que fueron denominados a lo largo del tiempo como atípicos por no estar tipificados, es decir, regulados normativamente, ¿cómo hacemos para admitirlo? En este caso, si no está prohibido, y siempre que esa actividad probatoria no sea violatoria de la ley, lógicamente, de la moral y de los derechos de las partes o de un tercero, deberá ser admisible en el marco del proceso. ¿A qué nos remite esto? Esto nos remite a la aplicación, o es el reflejo, esta libertad y amplitud probatoria, es el reflejo ni más ni menos que la aplicación del favor probationem. Este favor probationem lo que nos obliga es, desde la función jurisdiccional, cuando se plantea algún medio de prueba que sea considerado atípico, esto es no regulado normativamente, siempre debe estarse en favor de la prueba, siempre debe darse lugar a la admisión y producción, y además, independientemente de la mera admisión de la prueba, que es lo que generalmente hacen en los tribunales, es poder dotar de las herramientas suficientes para no solo admitirla, sino poder producirla efectivamente en el marco del proceso para después poder ser valorada. Porque este es el problema mayor que encontramos, que es el anclaje de tipo eficaz en el marco del proceso. Entonces, teniendo esto como marco, o sea, teniendo la idea general de la amplitud y libertad probatoria y del favor probationem, tampoco podemos desconocer que la intención del legislador siempre es buena, y podemos ver que hasta incluso los códigos procesales más modernos, por ejemplo, en la provincia de Corrientes tiene un código procesal civil nuevo y un código procesal nuevos, que incluso el civil entra en vigencia recién en unos meses, ni incluso la norma más nueva que pueda producirse tiene la capacidad de prever todas las situaciones desde el punto de vista fáctico. ¿Por qué? La realidad que hoy vivimos y que nos rodea nos supera ampliamente la capacidad legislativa. Probablemente estos códigos que hoy son modernos o que se consideran de los más actualizados, dentro de un par de años, no muchos, con el avance que tienen muchas fuentes de prueba, muchos medios tecnológicos, también van a quedar en algún punto desfasados. La realidad va más rápido de la capacidad legislativa de regularlo. Es por eso que siempre se va a estar como tomando como vaso este principio de libertad probatoria. Es como, siempre me recuerda el doctor Arasi cuando decía, cuando quieren limitar un derecho, regúlenlo por ley. Entonces, hay veces que no es tan sano regular tanto lo que es la actividad probatoria, sino simplemente dejar librado a la aplicación de estos principios. Entonces, esta realidad actual nos plantea de que existen muchos y muy novedosas lo que son las fuentes de prueba. La fuente que es el lugar o el dispositivo o los mecanismos en los cuales esta información se encuentra resguardada. Ahora, el problema se da en trasladar de esa fuente y encontrar el medio de prueba que sea adecuado para que sea eficaz y debidamente valorado en el marco del proceso. O sea, todo esto basado en el conocimiento de causa. El juez, lógicamente, hasta en el sistema inquisitivo penal, el juez no tiene idea de lo que sucedió. Y la única forma que tiene de hacerlo es a través de los medios de prueba que esto existe. Tampoco podemos desconocer que el derecho probatorio siempre ha sido el más flexible dentro de los derechos del ámbito procesal, siempre se ha adaptado y se ha tratado de actualizarse en cuanto a su admisión y producción. Y tampoco considero, hay que ser justos, que existan jueces que se nieguen a una actividad probatoria siempre que ésta sea pertinente, útil y lícita en el marco de un proceso. Entonces, para hacer así voy a hacer simplemente un reconto histórico para que veamos la velocidad con la que se fueron modificando estas
fuentes de prueba a lo largo de los años y cómo en los últimos, ni siquiera 10, puedo hablar de los últimos 5 años, ha sido tan rápida la evolución que hemos quedado desfasados. El primer gran salto, acá los que peinen un poco más de canas, el primer gran salto que existió desde la actividad probatoria fueron con las pruebas científicas, que surgió cuando nació la prueba, o sea, cuando se incorporó como medio de prueba el ADN. Por increíble que suene hoy, nadie puede discutir la eficacia probatoria que tiene la prueba de ADN, incluso se considera la madre de las pruebas en cuestiones de filiación o de identidad, por su grado de certeza de un 99,999. Pensemos que la prueba de ADN, en un contexto histórico, surge en paralelo cuando aún se hablaba de presunciones legales, de que la persona que se negase a la realización de la toma de muestras era considerado una presunción en su contra. Entonces, por lo tanto, independientemente de tu configuración genética, si es o no igual, se presume que es el padre. Es decir, había como un arraigo o sea, un apego a la regularización legal o legislativa, al punto que se desconocía, o se quería nublar, es como querer ser ciego y no ver el sol por la eficacia que tenía esa prueba de ADN. Hoy ya nadie discute y nadie se le ocurre no ofrecer una prueba de ADN, no solamente incluso en los procesos de filiación, pensemos en un proceso penal para hacer el cotejo de muestras levantadas de la escena de un crimen con las pruebas, la muestra biológica de la persona indicada como supuesto autor. Bueno, sin embargo, lo que hoy nos parece algo obvio o algo lógico, cuando se intentó incorporar hubo mucha resistencia por parte de la jurisdicción para admitir este medio de prueba. Cuando sobrepasamos esta etapa de la prueba, que se llamó en su momento pruebas científicas, aparecen las llamadas pruebas tecnológicas, es decir, ya no era basada en pruebas de tipo biológicas, sino de tipo tecnológica. El primer gran salto, si pensamos sin ir más lejos, 15, 20 años atrás, no existía lo que hoy vemos es que todas las personas tengan una computadora en sus casas. Antes era un bien de lujo, como hablábamos hoy con Andrés, era un bien de lujo y solamente ciertas personas con una determinada capacidad de adquisición económica podían tenerlo. Sin embargo, esta incorporación de lo que fue estos medios tecnológicos dio lugar a una forma distinta de acopio de información. Pasamos del papel a un soporte de tipo digital. Cuando esto se incorpora, era necesario acercar al proceso esa información. ¿Qué es lo que se hizo? Existía por lógica en el mecanismo de esta información lo que era un hardware y un software. El hardware en sí, que es lo que es la parte dura, el aparato en sí, no constituía más que el instrumento en el cual estaba incorporada la información. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Era necesario obtener ese elemento para poder extraer la información que contenía. Y ahí es donde empezó como a darse cuenta de que los medios de pruebas que teníamos regulados no terminaban de satisfacer la necesidad para la extracción de esa información. Entonces, por un lado era necesaria una medida preventiva o cautelar, como era el allanamiento y el secuestro de ese elemento material, y por el otro lado, la asistencia de tipo técnica de los peritos. Pero ya los peritos no tenían la misma función que históricamente estaban. O sea, todos sabemos que la prueba pericial se basa en ¿qué? En el análisis de las constancias del expediente y de los informes que el perito considere necesario. Era un cotejo prácticamente de lo que era la prueba documental, estrictamente de instrumento papel, en la que el perito, conforme su ciencia, arte y profesión, le explicaba al juez lo que quería decir. Cuando aparecen los medios de prueba tecnológicos, el perito automáticamente cambia su función, porque ya no es su finalidad la de explicarle al juez lo que quiere decir. El perito debía extraer los datos de ese soporte, de ese elemento que era el hardware, dentro del software y explicarle al juez cuáles eran los mecanismos, dentro, lógicamente, de un lenguaje simple, claro, y no técnico, de dónde se encontraba esa información, cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron para extraer esa información, y cuál era
esa información extraída, pero ya no era un análisis de esa información, ya no había un filtro, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué hago referencia a esto del filtro? Porque también por mucho tiempo se confundió esta prueba de lo que eran los medios tecnológicos con la clásica prueba de informes. El informe tiene otra finalidad. El informe lo que requiere es de algún ente público o privado que tiene una base de datos que puede ser en soporte papel o en soporte digital, se le solicita un dato específico y determinado. O sea, se le está indicando si dentro de sus archivos cuál es la información que yo estoy necesitando. Sin embargo, en la prueba de pericias, yo sé que estoy buscando información en el marco de una determinada plataforma fáctica, pero yo no sé cuál es la información dentro de ese software que es la que a mí me va a servir en el marco de la causa. Entonces ya no le indico al perito, busque tal o cual información como sucede en el informe. Lo que le pido es extraiga toda la información que está en ese disco duro, por decirlo de alguna forma, de ese software, explíqueme cómo lo extrajo, dígame qué es lo que hay. No le está pidiendo una interpretación de esa información porque tampoco creo que el juez ni las partes saben qué es lo que encuentran. Puede que no exista nada vinculado a la causa. Entonces, es ahí donde empezamos a notar de que los medios de prueba clásicos ya no servían con la nueva realidad tecnológica. O sea, no era la prueba de informes y tampoco era una actividad pericial conforme lo conocíamos hasta ese mundo. Ese fue el segundo gran salto que hemos pegado desde el punto de vista probatorio. ¿Qué es lo que pasa a posteriori? Posteriormente los mecanismos de comunicación fueron variando. Pensemos de que de un tiempo a esta parte prácticamente ha desaparecido el soporte de papel, el correo se dedica más a recibir y mandar encomiendas de Mercado Libre o carta documento, y ya no lo que es el correo postal, ya no existe el correo postal. Creo que si uno le pregunta a un chico de 20 años qué es una estampilla, no tiene la más pálida idea de lo que estamos hablando. Entonces, antes, todas estas comunicaciones que eran en soporte papel y que por lo tanto se incorporaban al expediente a través de la prueba documental, desaparecieron. Desapareció la fuente, pero no desapareció la realidad, ni tampoco desapareció esa información. Lo que aparecen son estos nuevos mecanismos de comunicación, como son los correos electrónicos, los mensajes de texto de WhatsApp, de SMS, los mensajes enviados por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema era cómo lo vamos a trasladar toda esa información que rodea el caso en el marco del proceso. Y esto es lo que vamos a tratar de analizar o de ver cuáles son los mecanismos con los que hoy se cuenta para poder utilizarlos en un proceso. Pensemos entonces, planteado el problema, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es el acopio, la gran transmisión permanente que existe de información, el acopio de esa información, es decir, ¿dónde lo guardamos? Si está en un hardware, no es difícil, procedemos al allanamiento, pero además de los medios de comunicación, de los mails, además del WhatsApp, además de las redes sociales, aparece en escena una gran novedad que fue la nube. Con la nube quedamos todos patitiesos. ¿Por qué? Porque la nube es un acopio de información que físicamente no se encuentra en ningún lugar, pero se encuentra a disposición en todas partes. Es decir, yo no tengo un lugar físico donde ir a buscarlo, pero yo sé que en cualquier lugar del mundo, incluso en el que yo me encuentre, tengo la posibilidad de bajar, por llamarlo de alguna forma, o de acceder a esa información. Todo esto nos ha sacado de esquema y no tenemos la posibilidad o no nos imaginábamos cómo podemos también arrimar ese dato al marco del proceso. Entonces, pensemos. En la práctica, ustedes me dirán, en la vida cotidiana nadie puede negar, incluso la pandemia trajo aparejada dejar de lado muchas prácticas jurisdiccionales que la verdad eran contrarias al sentido común. Yo no digo ni siquiera la realidad, sino al sentido común. Pensemos que con la irrupción de la pandemia pasamos de realizar las
clásicas notificaciones por cédula en la que irrogaba un tiempo procesal totalmente innecesario. Pensemos de que yo confeccionaba la cédula, la presentaba en la oficina de notificaciones, el oficial notificador iba hasta la casa del notificado, lo notificaba, traía la cédula diligenciada a la oficina la mandaba al juzgado y el juzgado la sacaba a notificaciones. Cuando probablemente yo como abogado ya le había mandado un WhatsApp 15 días atrás avisándole de la misma información que había recibido por cédula. Pero jugábamos aún con qué, con los plazos para contar el cómputo a partir del cargo del oficial notificador. Esto lógicamente con la pandemia ha desaparecido, por la imposibilidad de circular, por la imposibilidad de la realización de ciertas funciones y por lo menos hablo desde nuestra jurisdicción, lo que es Corrientes en general, y creo que la mayoría de las provincias ha admitido como un mecanismo válido de notificación los mensajes de WhatsApp. Entonces, vemos como también, incluso sin existir una modificación de tipo normativa, la realidad, la pandemia trajo muchas cosas malas, pero también trajo muchas cosas buenas, como es este cambio, por ejemplo. También pensemos en otro cambio que trajo la pandemia, todos estuvimos siempre acostumbrados a que los escritos se presentan en soporte papel, con la firma hológrafa de la parte. No puede circular, no tiene autorización. Los abogados no eran un servicio esencial, sí el servicio de justicia. La admisión de la presentación de escritos por mail, firma digital. Con la convalidación que se tiene esto, ya no hablo de la firma escaneada que vale nada, sino de la firma digital que implica un código QR como hoy podemos pagar los servicios y demás. Todo esto ha cambiado la manera de pensar y de trabajar porque es este acopio y transmisión de información. Las audiencias, siempre presenciales en presencia del juez o del secretario, con las partes y los abogados, y hoy creo que todos ustedes han realizado la mayoría de sus audiencias por WhatsApp, por Webex, por streaming, por cualquiera de las plataformas digitales desde la comodidad de su hogar o incluso sin la necesidad de que el testigo o la parte deban trasladarse. Entonces, todo esto también sirve para entender que de la misma manera se maneja la información de la plataforma fáctica para trasladarla al expediente. Pensemos en cualquiera de los fueros, independientemente del laboral. Por ejemplo, en el fuero civil, en lo que es el derecho civil de fondo, hoy por hoy la mayoría, si bien los instrumentos públicos, la necesidad de ciertos actos, como ser la cesión de derechos, los testamentos, pues se deben hacer en instrumentos públicos, hay mucha información que se da a través de los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, la prórroga de un contrato. Yo puedo tener un contrato en el cual, si bien está vencido, pero a través de un mensaje de WhatsApp lo hemos prorrogado. O sea, hay un acuerdo de tipo cuasi verbal, por decirlo de alguna forma, con la parte. Y eso es una prueba. Entonces ya no voy a tener el instrumento público del contrato o el instrumento privado del boleto con la certificación de firma clásica que conocíamos, pero sí existe una prórroga de otra forma que no es la del soporte papel. También, por ejemplo, esto puede darse en el fuero laboral. Pensemos, por ejemplo, como hoy contaba Andrés, que tenía un empleado que hacía una demanda por trabajo en negro. Ahora, ¿ustedes creen que la regulación de la carga horaria o del horario de ingreso o de salida o de los días de franco o de los días en los que debe trabajar se hacen a través de un instrumento público o de un documento de soporte papel? No, se hacen a través de comunicaciones de WhatsApp. Hoy entras, mañana trabajás, te vas a reemplazar con Juan, con Pedro, con José. Son comunicaciones que se hacen a través de WhatsApp. Y esto debe servir como elemento de prueba para acreditar la existencia de un vínculo laboral, que implica de que prestaba servicios para esa determinada persona, cuál era la carga horaria, desde qué momento me encuentro contratada. Por ejemplo, si ustedes contratan a alguien para el servicio doméstico, por ejemplo, el contacto que me pasó una amiga, ¿podés empezar a trabajar mañana? Ese simple mensaje de podés empezar a trabajar mañana implica el inicio de una relación laboral. Si a lo largo del tiempo se acredita de que no solo fue que empecé a trabajar, sino bueno, mañana entras más tarde, mañana no vengas, existe entonces un vínculo, aunque sea una prestación de servicio, entre esas dos personas.
¿Cuál es otra realidad que también puede darse? Yo voy a dar ejemplos genéricos para que veamos cómo irrumpe la tecnología en la realidad y después voy a ir tratando de analizar cómo incorporarla. También pensemos, por ejemplo, una persona que, en el hipotético caso que nunca haya recibido un WhatsApp, de el hecho de que se presentaba a trabajar en un determinado establecimiento y lo que es las huellas dactilares o la incorporación al sistema a través del número de documentos. A partir de ahí yo puedo saber no solo el horario de ingreso, sino también el horario de salida. Es decir, si existen horas que a mí no me fueron abonadas, es el sistema el que me va a acreditar de que yo trabajé 8 horas de manera diaria por tanto tiempo y sin embargo a mí se me está abonando la mitad del salario que me corresponde. Ustedes dirán, no, pero acá no trabajo. El sistema es el que me va a decir a mí en qué horario yo ingresé o en qué horario yo salí de esa mi jornada laboral. Salvo que bajo amenaza lo hagan firmar y que firme un horario distinto, en general esto no sucede. Estamos hablando de empresas que no se han modernizado y que no tienen un ingreso digitalizado, no importa. Ustedes piensan que no existe hoy en ningún lugar, ni siquiera en una casa particular, la inexistencia del Wi-Fi. Todos trabajamos con Wi-Fi porque es estrictamente necesario para la jornada. Entonces, esa persona se habrá conectado desde su dispositivo celular a esa red de Wi-Fi. Y la red Wi-Fi tiene una identificación personal. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes van a un determinado negocio, no sé, Centenario Shopping, por así decirlo, la red de Wi-Fi es Centenario Shopping y generalmente tienen acceso en determinados lugares con las contraseñas que les dan. Eso también puede acreditarse. ¿Durante cuánto tiempo? Y digamos, no solo en jornadas de horas, sino también en cantidad de días, esa persona se conectó desde ese dispositivo a esa red. Las casualidades no existen. Esto es, quizás no puedan tener una prueba directa, porque en el derecho laboral es difícil, le sucede mucho como pasa en el ámbito de familia, son ámbitos cerrados. Todos acudimos a la clásica prueba testimonial para que diga si lo conoce, si trabajó, si cuánto tiempo. La prueba testimonial no queda descartada. Pero para darle mayor apoyo y mayor valor a lo que estos testigos dicen, también tenemos los medios de prueba tecnológicos para acreditar, mire, no es casualidad o es un indicio suficiente, quizás no una prueba directa, pero un indicio suficiente que sumado a los demás me dan a mí, no la certeza, pero sí la probabilidad suficiente para entender si alguien de casualidad se conecta todos los días de 7 de la mañana a 1 de la tarde a esa red, siendo que vive a 20 kilómetros de ese lugar de trabajo. O sea, no creo que para ir a usar el Wi-Fi va a usar el Wi-Fi del vecino, no va a ir a usar el Wi-Fi de una empresa a 20 kilómetros. Entonces, debe entenderse que el uso de esa red de Wi-Fi implica que se encontraba en ese lugar haciendo algo. Los testigos nos dirán qué hacía, pero de que se encontraba en ese lugar, se encontraba en ese lugar. También, ¿qué sucede? Hoy sabemos que la gran mayoría, bueno, Facebook sobre todo, en Instagram es más una opción, pero en Facebook hay toda una planilla en la que uno, si quisiera, puede contar su vida. Con quién está casado, cuántos hijos tengo, dónde estudié la primaria, secundaria, la universidad, lo que me gusta, las series que veo. Pero también hay un ítem en el cual yo puedo decir dónde estoy trabajando. Por ejemplo, presta servicios en tal lugar. Cada vez que yo nombro, por decirlo de alguna forma, o etiqueto alguna institución que se encuentre dentro de la red Facebook, le avisa, o sea, le da como un aviso para la admisión, o lo que se llama es el chequeo de información. Si yo puse en mi perfil que yo presto servicios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, no arrobada, sino etiquetada, por decirlo de alguna forma, y la facultad en ningún momento me niega o me desacredita la etiqueta, yo puedo ver en el perfil de Facebook de esa persona que esa información está desde tal fecha. Por lo tanto, no pueden negar mi prestación de servicio para esta institución. Lo mismo sucede, por ejemplo, ¿con qué aspecto? Con las fotografías. Todo esto que yo les estoy planteando desde la hipótesis lo vamos a ver desde el punto de vista práctico. Pensemos, ¿quién no se ha tomado una selfie o le han tomado una fotografía en el marco de su trabajo? Por ejemplo, 1 de mayo, Día del Trabajador, con los compas trabajando.
y yo tengo una fotografía, probablemente en el contexto de mi oficina, mi despacho, el lugar donde yo esté trabajando, con personas con las que trabajo. Si eso data de varios años atrás, que de casualidad pasé el 1 de mayo por la institución, le pedí permiso para entrar, me senté ahí con los que trabajan y me saqué una foto para subir a las redes. Entonces, esta también es un indicio suficiente para decir, esta persona se encontraba en este lugar tal día desde tal fecha. Probablemente pueden decir, no, pero no estaba trabajando. Bueno, los testigos acreditarán lo demás, pero yo ya tengo una punta de ovillo a través de un medio de prueba de tipo tecnológico. Entonces, hay veces de que esto no es ciencia ficción, sino que hay que pensar en la realidad que nos rodea para decir, hay miles de formas. Creo que en buena hora se ha derogado la causal de divorcio por perjuicio de la contraria, porque hoy sería mucho más fácil poder acreditarlo. Esto es un chiste, en realidad era de estricta justicia que se saque esa justificación, pero hoy es mucho más fácil que antes, por así decirlo, poder acreditar el lugar o los lugares en los que estuvo una persona. Yendo un poco más profundamente, por ejemplo, esto se usa en penal, pero esto no implica, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Todos los medios de prueba de los que hablamos no son de un proceso. Los medios de prueba son para cualquier tipo de proceso, independientemente que estén o no regulados. Lo que pasa es que como vemos muchas series, y generalmente las series nunca van a tratar de derecho laboral o derecho contencioso administrativo, porque probablemente no es tan atractivo, pero incluso los medios de prueba que se usan en el tan marketinero de derecho penal también pueden usarse en otros lugares y habría que ver cuál es el mecanismo. Por ejemplo, en penal se usa mucho en las investigaciones penales lo que es la geolocalización. La geolocalización lo que nos permite es saber en qué lugar geográfico estuvo activado un determinado dispositivo. Por ejemplo, si a mí, los que tengan el uso de cualquier medio, que sea cualquier aparato de la marca Apple, esto es el iPad o la computadora o los celulares, los iPhone, tiene una aplicación que hoy ya es extensiva, hoy Samsung también lo tiene, o sea, la gran mayoría de las marcas lo tiene, pero el que innovó en esto fue Apple cuando incorporó la geolocalización. Quiere decir que mi dispositivo activa una determinada antena en la que yo puedo saber física y geográficamente dónde está. Aunque parezca sacado de las series, nosotros hemos tenido casos en los que se ha denunciado el robo de un determinado teléfono celular, la persona a través de su cuenta, en este caso de Gmail, ha activado la geolocalización y es el propio sistema donde le dice en el mapa, es decir, cómo llegar, cuántos minutos tarda en llegar a dónde está mi dispositivo celular, aún aunque se encuentre apagado, es decir, el último lugar donde estuvo activado. Si nosotros pensamos en eso y un allanamiento, podemos acceder, incluso hemos logrado acceder a el bien sustraído. No podemos decir que fue la persona que lo sustrajo, puede ser que no, supongamos que sea Andrés el presunto imputado, que yo lo describo, me robó una persona de ojos que tenía un pullover de tal color, y cuando llego a un determinado domicilio, quien me atiende es una persona mayor de sexo femenino, etc. No hay identidad en que lo sustrajo con la persona que hoy lo tiene físicamente u horas después lo tiene físicamente. Sin embargo, podrá haber una línea de conducción de si existe algún vínculo o quién más vive en ese domicilio, y también esa persona puede presumiblemente pensarse que estamos ante el delito de receptación de elementos de dudosa procedencia, que es otro tipo penal. Entonces, todo esto se da. También sucede, ¿en qué nos sirve con el tema del derecho laboral? Por lo mismo que les explicaba de lo que es el tema del uso de las redes. Yo con la geolocalización, yo tengo también una actividad histórica, es decir, geolocalizar dónde se encontraba ese dispositivo. Entonces yo también puedo acreditar que de manera cotidiana ese dispositivo se encuentra en una determinada zona, o casualidad en el domicilio que corresponde al empleador. Entonces todo esto se encuentra a disposición nuestra, pero muchas veces no, es difícil pensarlo desde el punto de vista procesal, cómo incorporarlo al proceso. También, por ejemplo, se ha visto, esto también se ve desde el derecho penal, pero para que veamos también cómo lo podemos usar en otros ámbitos,
de cuando a mí me sustraen un teléfono celular, también el innovador ha sido Apple, es automáticamente cuando yo activo una alerta de sustracción, a la primera persona que ponga ese teléfono celular enfrente le tomo una fotografía. Lo mismo sucede con las, digamos, con las notebooks. A la primera, activado eso de sustracción, a la primera persona que prenda o que esté activada frente a la cámara le tomo una fotografía. Y la persona nunca se entera. Esa fotografía es remitida al correo electrónico del titular y ustedes dirán, ¿y para qué quiero? ¿Lo voy a buscar por las redes? Sí. Hemos buscado a través, nosotros tenemos en el fuero penal lo que se llama Unidad Fiscal de Investigación Penal, UFI, que nosotros con una fotografía puede hacer una búsqueda, si tenemos algún dato mínimo, algún nombre, algún apodo o algo, y la identificación entre esa persona, por así decirlo. El que me robó es un chico que yo lo conozco, que le dicen Cachete. Yo no sé cómo se llama Cachete, pero puedo hacer un sondeo vecinal, averiguar si existe alguna persona de apodo Cachete, averiguar, Cachete se llama Juan Pérez, buscar un Juan Pérez de una determinada edad y hacer un cotejo fotográfico de las redes sociales. No existe una persona que tenga una red social en la que no tenga una foto de su rostro. Si no tienen fotos personales, esa red social es falsa. De acá hasta donde vayan, la red social es falsa. Y generalmente se identifica, por ejemplo, en las redes de trata de personas o en las redes de lo que es la prostitución infantil, se identifica que son perfiles en los que son absolutamente falsos por el cotejo de la información que se sube con las fotografías que no corresponden al perfil. Entonces, toda esta información nos rodea de manera permanente y nos sirven para acceder a conocer una realidad que está fuera del expediente, pero estrictamente vinculada a la causa. En ningún momento hablé de prueba documental, de prueba testimonial, de prueba de informes. Estamos hablando siempre de medios de prueba de tipo tecnológico que nos sirven. Entonces, yo sé que a ustedes les interesa un poco más el fuero laboral, pero sin embargo esto también muchas veces es útil para pensar cómo pueden trasladarlo al fuero laboral en el caso de que el supuesto así lo habilite o que la causa en sí lo habilite de esa forma. Ahora, ¿cuál es el problema? El grave problema que tenemos. ¿Cómo trasladamos eso al proceso? El 98%, por ser generosa, el 98% de los profesionales que intentan valerse de este tipo de traslado de la información que presentan en el expediente, el bendito screen de pantalla. Porque acá tengo la mamá de las pruebas, tengo el diálogo de WhatsApp impreso en screen de pantalla, lo tengo guardado a Juan Pérez agendado y arriba dice Juan Pérez y abajo dice yo y tiene los 2 tildes azules y encima lo imprimo en color y certifico la firma con escribano, la mamá de las pruebas. Eso no vale nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Pensemos desde el punto de vista notarial, desde el punto de vista del escribano. ¿Qué es lo que hace el escribano cuando certifica algo? Cuando el escribano certifica algo, lo que está diciendo es, lo que yo tengo acá a la vista, esto es igual a esto. Por ejemplo, tengo una fotocopia del documento, tiene el documento original. Certifica de que lo que está viendo en la fotocopia está en este documento. Pero si ese documento es denunciado por falsificación, el escribano no tiene nada que ver, no le está dando veracidad al documento, al DNI de una persona. Lo que está diciendo es, a mí me mostraron un documento y la fotocopia era igual a ese documento. Y yo lo certifiqué. No está diciendo, este documento es re verdadero. Es distinto a los que son los instrumentos públicos, que son las escrituras, que son pasados por ante el funcionario. Yo me fui a hacer un acta de constatación, yo estuve, yo vi, yo presencié, y él es funcionario público. Vino fulano y le vendió a Mengano y le dio en mano tanta plata. Yo vi eso. Por eso hacen plena prueba. Por eso tienen es necesaria toda la reducción de falsedad para sacarle el valor probatorio, porque son personas que están investidas con la calidad de funcionarios públicos. Ahora, si a mí como escribano me viene y me dicen certificame esto, yo no le estoy dando veracidad al documento, le estoy dando, lo que estoy mirando es igual. Entonces, ningún problema, Gastón.
Entonces, pensemos en los clásicos screen de pantalla. Yo voy y le voy a mostrar al escribano, decir, mira mi celular, esto es el mensaje de texto, mira, delante tuyo le hago el screen, lo imprime y el escribano lo certifica. Pero el escribano no puede, bajo ningún punto de vista, acreditar que la persona que te mandó es quien dice que te lo mandó, que ese screen de pantalla, porque es una fotografía, el screen no es ni más ni menos que una fotografía, no fue adulterado. Hoy sabemos con la cantidad de programas que existen para filtrar, si todos salimos flaquitos, lindos y preciosos, imagínense lo que podemos hacer con una foto de un simple screen de pantalla. Podemos poner, pegar, sacar y hacer, decir a muchas personas lo que no dijeron. Entonces, eso no es prueba. Lo mismo sucede. Le traigo soporte papel impreso el mail, donde me mandó y me dijo todo esto, donde se acredita el vínculo laboral, donde se acredita la prórroga del contrato, es un papel certificado por escribano. Sí, el escribano podrá decir lo que estoy viendo, como presuntamente dice que usted dice que le mandó, es lo que está impreso en este papel. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? La tendencia que se tiene siempre por ordinizar los medios de prueba. Siempre queremos volver, como yo siempre digo, a la madre. O sea, sí, no, tiene que ser alguno de los clásicos. Tiene que ser o documento o alguna de esas. Y no, el soporte no es un documento desde el punto de vista clásico. Sí es un documento. Pensemos el concepto de documento. Es todo aquello creado por el hombre, pero es creado por el hombre desde otro lugar. Ya no en un soporte papel, no lo voy a incorporar como soporte papel. Entonces, ¿qué es lo que va a servir ese screen de pantalla famoso certificado por escribano? Como un mero indicio. Va a servir como indicio para realizar efectivamente el medio de prueba que necesita esa fuente de información. Entonces, por favor, dejemos de lado los screens de pantalla y entendemos que eso no es una actividad probatoria válida, propiamente dicho. Entonces, en este escenario, lo que no podemos negar es que ya no hay posibilidad de que se litigue ni que se realice un proceso sin asistencia de tipo técnica. Es decir, nosotros ya no podemos no tener un consultor técnico particular, como antes necesitábamos de un médico, de un contador y de un perito accidentológico, de balístico. Hoy necesitamos especialistas desde el punto de vista informático. Y no solo en el ámbito del Poder Judicial, para, por ejemplo, en el proceso penal o la realización de determinadas pruebas periciales, sino también desde la parte. La parte necesita un consultor técnico desde la tecnología que me diga, mira, esto está acá, ¿cómo lo saco? Entonces, cuando el que sepa de la materia me diga cómo lo saco, es como yo se lo voy a ofrecer al juez. Ya no voy a ir con el medio clásico del screen de pantalla de soporte papel con la firma del escribano, sino que le voy a decir, mire, yo le traigo este soporte papeles, yo sé que no vale nada, pero nos sirve como punta del ovillo para realizar esta prueba. Y ahí es donde viene la asistencia técnica. ¿Cómo se llama la prueba? Pongan el nombre que usted quiera. No se llama informe, no se llama oficio, puede no llamarse pericial, podrá ser una combinación de todas estas, o podrá ser sui generis. Es decir, nueva desde el punto de vista de la denominación que se le dé. Yo le estoy diciendo lo que hay que hacer. Es como sucede con los recursos innominados. A mí pongan el nombre que usted quiere. Lo que yo quiero que usted haga esto. Será revocatoria, revocación in extremis, apelación. Ponga lo que quiera. Yo le estoy diciendo lo que quiero que haga. Lo mismo que las medidas cautelares. Hay medidas cautelares que son innominadas. Yo no le estoy diciendo, hoy pensemos, por ejemplo, en lo que son las medidas cautelares de prohibición de difusión de imágenes. Por ejemplo, esto era impensado cuando se pensó en las medidas cautelares. Está bien, es una medida cautelar innovativa, sí, dentro del rumbo genérico, pero jamás se pensó desde que no muestre la foto de una persona. Entonces no le pongo nombre, pero le digo técnicamente al juez lo que yo quiero que se haga. Y a partir de que yo válidamente lo ofrecí, tendrá el juez que responsablemente admitirme y darme el carril más adecuado para yo producir esa prueba. ¿Está? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero no todos los poderes judiciales, por ejemplo, cuentan con lista de peritos especializados en informática, o no tienen un área de informática, lo cual no creo, porque hoy todos los poderes judiciales tienen un área de informática. No tenemos una unidad fiscal de investigación estratégica. Entonces, para no existir en los casos de esas jurisdicciones que sean muy, muy, muy pobres y no tengan nada, nosotros podemos ofrecer como parte un consultor de tipo particular.
ya sea una empresa de informática, una persona especializada en informática, y dejarlo al arbitrio del juez. Mire, señor juez, si bien la jurisdicción no cuenta con especialistas en la materia, se sugiere poder hacer una consulta de tipo externo a tal empresa o a tal persona. Y ustedes dirán, ¿pero no es perito de parte? No, no es perito de parte. ¿Por qué? Porque la garantía que se va a tener en cuenta es la del control de la prueba. Mientras que la contraria pueda controlar y la bilateralidad esté garantizada, ¿por qué tiene que salir la lista de peritos de los peritos oficiales que rindieron un concurso y demás? No siempre van a existir dentro de la lista de peritos oficiales todas las ciencias de las que yo necesito valerme. En todo caso, el juez podrá indagar y acreditar el rango de capacidad o de, digamos, de especialización en la materia, por ejemplo, citarlo y pedirle que adjunte los títulos con los que cuenta o los antecedentes con los que cuenta, y en ese caso darle la posibilidad a la contraria de controlar con su consultor técnico particular, también externo si quisiera, de la actividad de esa prueba. Entonces hay que abrir un poco el pensamiento de no, ay no, pero ese perito no existe en la jurisdicción. No importa, alguien especialista en la materia debe haberlo. Si no es dentro del Poder Judicial, será por fuera. Y es contrario al principio de libertad y amplitud probatoria que el juez no me dé la herramienta para hacerlo. Si yo ya le dije cuál es la fuente, yo ya le dije cuál es la pertinencia, le dije cuál es la utilidad y le dije cuál es el mecanismo a través del cual yo puedo hacerlo, él no basta con que me admita en sí la prueba, sino que también me admita el medio a través del cual yo necesito incorporarlo en el marco del proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, entonces, cómo probamos el tema de los mails? En el tema de los mails, tenemos que tener en cuenta de que es un documento, es decir, es algo creado por el hombre. Desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que yo necesito acreditar en un documento para que sea auténtico? Su autor y su origen, los dos extremos que yo necesito acreditar. Entonces, no basta con que yo diga, Andrés me mandó un mail donde me dice tal cosa. Perfecto. ¿Cómo sé yo que Andrés te mandó un mail? ¿Y cómo sé yo que lo que está en ese mail no fue adulterado? Entonces, en primer lugar, hoy por hoy, los correos electrónicos que son un poco más viejos son un poco más inseguros, por decirlo de alguna forma, porque todas las redes de correo electrónico, llámese Yahoo, Hotmail, Gmail, etcétera, fueron perfeccionando. Ustedes ven que, por ejemplo, les pasa que si tienen cuentas de correos electrónicos muy viejas, les dice, pone como ese escudito de que necesita actualizar la garantía de seguridad y cada vez le pide más datos. Les pide número de teléfono, número de quill, número de esto, número de lo otro. Deme otro correo electrónico donde yo pueda verificar que usted es usted. Bueno, entonces deme su número de teléfono para ver si usted es usted. Y ustedes dirán, ¿para qué me piden tantas cosas? Primero es para evitar el robo de las cuentas, y en segundo lugar porque hay un cruzamiento de datos. Ustedes saben de que a partir de la digitalización de la información de las personas, el RENAPER, antes teníamos que ir a buscar el acta, a los protocolos llenos de ácaros, nací en el año 40, y ustedes hoy saben de que todas las actas están digitalizadas y tienen un código QR. Entonces yo en cualquier lugar, mientras tenga mi código QR, escaneo y tengo automáticamente la baja de mi acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque esa información, ese código QR, implica que fue verificado por RENAPER. Quiere decir que yo soy yo y que ese número de QR corresponde a mi persona. Ese cruzamiento de datos o acceso a esa información los tienen los correos electrónicos. Por eso, por ejemplo, le pide validar identidad. ¿Te puedo validar identidad a través de un SMS? Tu número de teléfono termina en 45, diría Susana. Complete los números anteriores. ¿Por qué? Porque ustedes, como titulares de cuenta, ese dato de que ese número de teléfono me corresponde a mí, María Valeria DNI número tanto, de mi factura telefónica, es tomado como base por el correo electrónico para decir sí. Este número de documento y este nombre incorporado en este correo electrónico corresponde a la misma identidad de la persona titular de esta línea telefónica. Hoy hay un cruzamiento total de información. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las entidades bancarias. Ustedes ven que hoy por eso también hay tantas estafas de tipo virtual con los bancos, porque no han tenido la suficiente
el suficiente nivel de seguridad para sacar un préstamo, valía cualquier cosa. Entonces, cuanta más información me requiere, quiere decir que tiene mayor base de datos de dónde hacer mi cruzamiento, ya sea de RENAPER, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yendo también a la actividad probatoria. Esto que yo les dije de si mi celular toma una fotografía, yo robé un celular, y lo abro y estoy chocha con mi adquisición, digamos, robada. Automáticamente me tomo una fotografía. Nosotros todavía no hemos logrado hacer, como tienen otros países, el registro facial de lo que es solamente si estuvo vinculado a una causa penal. Por ejemplo, si no tengo antecedentes penales, mis huellas dactilares y mi rostro no va a estar cargado en el sistema. La idea es que todos los nuevos documentos y demás sean cargados en el sistema. Pero no importa, no tengo antecedentes penales, ese fue mi debut en la conducta ilícita. Hay un sistema que se llama SIFCOP, que es a nivel nacional, es decir, no es de cada provincia, en el que yo remito la información, remito la fotografía con lo que cuento, remito los datos con los que tengo, y por ejemplo nos ha pasado de que con el programa Canchas Seguras, esto es que se coteja los datos de los números de documento antes de ingresar a las canchas de fútbol, hay personas que tienen pedido de captura, que están en Buenos Aires y el pedido de captura es del sur de nuestro país. De ahí, de La Oreja, adentro usted tiene un pedido de captura, vaya. Entonces, también nos ha pasado de haber encontrado personas que tenían pedido de búsqueda y localización, no de captura, pero sí de búsqueda, a través de lo que son los reconocimientos faciales que tiene, en este caso Buenos Aires, la única con la que cuenta en los subtes. Entonces, de la cantidad de gente, aunque ustedes no se den cuenta, están haciendo un escaneo permanente de reconocimiento facial, y eso coincide con una fotografía que fue subida al sistema SIFCOF por un pedido de búsqueda y localización. Personal policial de la zona le dirá, venga por acá, porque ustedes lo están buscando en la provincia de Corrientes. Parece sacada una película, nosotros lo hacemos todo el tiempo. O sea, basta y sobra con saber cómo usar y por qué existe este cruzamiento de datos. No solamente para dar con las personas, sino para verificar que las personas que están utilizando ciertos sistemas sean quienes dicen ser. Entonces, por un lado, eso nos permitirá conocer de alguna forma su autor y su origen. Ahora, ¿cómo lo incorporo al proceso? Y acá hay una combinación de varias pruebas. Por un lado, si hablamos del contenido, es decir, ¿qué dice ese correo electrónico? Los secretarios judiciales, al ser funcionarios judiciales, podrán desde su computadora pedirle a la parte que acceda a su cuenta de correo electrónico y certificará eso, que en el día de la fecha la parte identificada como fulano de tal ha accedido a la plataforma de Outlook ingresando con un usuario identificado como valeria22@hotmail.com. En su bandeja de entrada puede visualizarse un correo electrónico recibido de juanperez@hotmail.com de fecha tanto, que en su interior dice lo que yo presenté como screen de pantalla, por así decirlo. La secretaria o el secretario es el quien está certificando qué coincide. Vamos uniendo las puntas. En principio es lo mismo que lo que presentó. Ahora, ¿fue adulterado? Eso ya no lo sé. Entonces, ¿cómo voy a saber? Pedirle a un perito especializado que la parte le va a tener que brindar el acceso a su cuenta, o se va a poner una fecha, una cita, en la que le va a decir, bueno, tal día se tiene que presentar en tal oficina, a tal hora, y junto con el técnico acceder a su cuenta para que el técnico haga las operaciones. No le va a revisar todo su correo electrónico, pero sí le va a decir, mire, este es el que yo necesito, y él hará las pericias necesarias y va a decirle después al juez, mire, este correo de tal fecha, de tal persona a tal